Bueno, gracias a todos los que están conectados. Vamos entonces a comenzar a hacer el webinar, en este caso de ABC del dengue, preguntas y respuestas, las más comunes, esto debido al aumento de casos en la institución. Y mi nombre es Walter Montero, yo soy residente del tercer año del programa asistencial del programa de medicina interna acá de nuestra institución, y el doctor José Luis Ferrer, actualmente jefe de servicio y docente también de nuestro programa. Buenas tardes a todos y gracias por estar conectados y escuchar esta breve información que vamos a dar acerca del dengue, que no está de más recordar, aunque siempre lo tengamos presente. Es importante saber qué hacer y estar al tanto de cómo actuar en un caso de dengue. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la clasificación del dengue actualmente? Bueno, la última de la OMS es en 3: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Sí, ciertamente, anteriormente, que esta es la clasificación anterior, porque esta es la que manejamos más recientemente, ya tiene varios años, pero es la que manejamos. La que el público en general maneja es la clasificación anterior, la que hablaba de fiebre dengue o dengue hemorrágico, y esa es, digamos, lo que la gente más conoce. Sin embargo, esa clasificación tenía algunos aspectos que, digamos, escapaban de lo que era los criterios para el manejo clínico, y se reclasificó ya hace unos años atrás, pero esa es la clasificación que aún está vigente. Sí, y esta también nos sirve para tratar de estratificar a los pacientes cuál va a ser la conducta que se va a tomar, porque a partir de allí también los dividen en grupos y cuál va a ser el manejo entre cada uno. La siguiente pregunta es si existe alguna vacuna actualmente para el dengue. Sí, efectivamente, ya creo que, si mal no recuerdo, en el 2018-2019 se aprobó la primera vacuna en la sociedad en Europa, perdón. Es la Denvaxa y la otra es la Qdenga. Exacto. Esas son vacunas que efectivamente dan inmunidad contra los 4 serotipos. Hay que recordar que hay 4 serotipos conocidos de dengue. La vacuna, si bien está basada o fundamentada en un serotipo, da inmunidad prolongada para los 4 serotipos. Sí, sí. Hay unas bibliografías donde dicen que la primera, como está diciendo el doctor, tiene que estar, ya tiene que haber tenido dengue reciente, porque hay estudios que dicen sí, que un factor de mal pronóstico es cuando, porque como ambas son de virus atenuados, tampoco se deberían colocar en pacientes inmunosuprimidos, y que si se coloca en pacientes que no han tenido dengue, pueden ocasionar sintomatología como un dengue, incluso un dengue grave. La que se dice, la que está autorizada para pacientes que no hayan tenido dengue es la Qdenga, pero esta no está siendo, casualmente hace poco estábamos conversando de ello, no ha sido aprobada por la FDA, ha sido aprobada por sociedades europeas. Sí, es importante, perdón, Walter, que te interrumpa, ¿no? Que tiene unas indicaciones particulares. La edad es entre los 6 y los 45 años, si no me equivoco, y efectivamente una de las sugerencias o una de las indicaciones, perdón, no sugerencias, es que sea aplicada para pacientes que hayan estado anteriormente expuestos al dengue. Si bien se puede aplicar en pacientes que no hayan presentado dengue anteriormente, se describe que en estas personas que han sido vacunadas y que no han sido expuestas previamente, hay mayor riesgo de complicación en caso de una nueva infección por dengue o en caso de exponerse al dengue, porque presumimos que, bueno, obviamente que estamos hablando de una persona que se va a vacunar y no ha presentado dengue previamente. No es que no se la pueda poner, sino que está descrito que estas personas que se vacunan y no estuvieron expuestas previamente al dengue tienen mayor riesgo de tener complicaciones si sufriesen de dengue. Exacto. La siguiente es esta, que es bastante chino, si no lo han preguntado varias veces también. He tenido dengue 3 veces en mi vida. ¿Me puede dar otra vez? Bueno, el dengue, recordemos que hay 4 serotipos
ya descritos, pero hace recientemente se ha descrito un quinto serotipo que es la cepa esta salvaje. Esto tiene que ver mucho con la inmunidad que ocasiona cada serotipo. Recordemos que hay inmunidad propia de un mismo serotipo, que es la homotípica, y la otra ante los otros serotipos, que es la heterotípica, y la que permanece, o la que la mayor bibliografía dice, es para un mismo serotipo. Por ejemplo, a mí me dio el dengue tipo 1, yo puedo permanecer cubierto por este mismo serotipo por toda la vida, aunque cabe ser una bibliografía. La que no me genera mi defensa es con los otros serotipos, es decir, técnicamente nos puede dar a partir de cierto tiempo dengue al menos unas 4 veces. Correcto. Y bueno, ¿qué opina usted, doctor, al respecto? Sí, eso es lo que describe la inmunidad para un mismo serotipo es la que es más prolongada, que puede repetir efectivamente, habiendo 4 serotipos, hay posibilidades de infectarse por un diferente serotipo hasta 4 veces. Es menos prolongada si es por un serotipo diferente. La siguiente pregunta es: ¿qué pruebas diagnósticas existen actualmente y se encuentran disponibles en Venezuela? ¿Y cuál es el momento ideal para realizarlas, doctora? Bueno, están la prueba, digamos, para infecciones agudas, la que da una respuesta más inmediata es la del NS1, que es la proteína no estructural 1, que es un examen que se realiza precozmente y que cuando da el resultado positivo podemos determinar que efectivamente hay una infección aguda. Hay otras pruebas que son las pruebas inmunológicas que detectan la presencia de anticuerpos, que son el IgG y el IgM, que efectivamente si se hacen de manera precoz puede que no sean detectables en sangre y aun cuando el paciente tenga síntomas pudiesen no estar positivas, y ahí podría haber la duda de si el paciente presenta o no presenta dengue. Sin embargo, esperando, si no está disponible el NS1, podría, digamos, dejarse evolucionar, repetir la prueba y alrededor del cuarto o séptimo día deberían estar ya positivos. Sí, exacto. Los primeros días, los primeros 5 a 6 días de inicio de síntomas se debería realizar es la NS1, como está diciendo el doctor. Si esta está positiva, pues se hace el diagnóstico. Si está negativa, no es que necesariamente ya descartamos el dengue, porque recordemos que estamos en un país endémico y pueden haber falsos negativos. Y si está esta, podemos hacer los anticuerpos, como dice el doctor. También están la reacción de cadena, las PCR, reacción de cadena polimerasa, reacción inversa, pues, que también se pudiesen hacer, sobre todo los primeros días de inicio de síntomas. La siguiente pregunta es: ¿cómo saber si es momento de hospitalizar a una persona con dengue? Bueno, acá tiene que ver mucho con los signos de alarma. La OMS es bien clara con eso. Todo paciente que tenga signos de alarma debe ser hospitalizado, que tenga factores de riesgo o alta sospecha de que el paciente se vaya a complicar. También se habla de pacientes embarazadas que deben ser hospitalizadas, pacientes con dengue con signos de alarma o dengue grave debe ser hospitalizado, pacientes con signos de sangrado y que tenga... Sí, yo creo que igual deberíamos hacer un inciso explicando, porque dijimos acerca de la clasificación, entendiendo que las personas que escuchan son conocedoras, pero digamos hay público que no conoce acerca de la clasificación. Entonces hablamos con signos de alarma o sin signos de alarma y el dengue severo, ¿no? ¿Cuándo hospitalizar a un paciente? Cuando tiene efectivamente signos de alarma. Consideramos al no signos de alarma, el que tiene el cuadro clínico clásico de dengue, o sea, vivir en una zona endémica, que bueno, estamos en un país tropical, en Venezuela, somos endémicos, y luego, por supuesto, los síntomas característicos son la fiebre, el dolor articular. No necesariamente tiene que haber manifestaciones de sangrado, que eso es lo que hablábamos anteriormente, que la gente que desconoce esta nueva clasificación piensa que es hemorrágico o no hemorrágico, y en eso, digamos, hay que resaltar que la presencia o no de hemorragia no hace que el paciente esté o no con signos de alarma. ¿Okay? Entonces,
la sintomatología, los pacientes que se hospitalizan son los que tienen signos de alarma, y esta sintomatología inicial que tiene el paciente no describe alarma. Los de alarma son otros. ¿Cuáles son los de alarma? Sí, exacto, es verdad. Los de alarma es pacientes que tengan dolor abdominal intenso, que tengan vómitos incoercibles, o sea, que vomiten y no toleren la vía oral. Pacientes que tengan, bueno, eso ya es el examen físico, que se palpe el hígado, lo que nosotros llamamos hepatomegalia. Pacientes que tengan cualquier signo de sangrado. Y bueno, allí nosotros, todos estos pacientes ya entrarían en el grupo con signos de alarma y deben ser hospitalizados. La siguiente pregunta es: ¿qué recomendaciones pueden dar para prevenir los criaderos de mosquitos? Bueno, recordemos que el vector es la Aedes aegyptus, también está el Aedes albopictus. Esto básicamente están en todas las partes, sobre todo aquí en el área de las Américas, y esto ellos básicamente inoculan o colocan los huevitos en sitios de agua preferiblemente limpia, y bueno, y sobre todo superficies artificiales. Por eso es importante nosotros evitar los criaderos, es decir, cualquier superficie que pueda almacenar agua limpia. Por eso nosotros se hacen muchas campañas, la OMS es muy clara con eso, por ejemplo, cauchos, floreros incluso, porque ellos tienen incluso una capacidad de volar hasta de 400 metros, y si nosotros tenemos esto cerca de la casa, nosotros podemos favorecer a que ellos no tengan que volar por mucho para poder tratar de picarnos, ¿no? Lo otro es también usar mosquiteros en caso de sitio de que estemos en sitios cercanos a zonas forestales. Pues ¿qué otra cosa? En cuanto a la prevención, bueno, obviamente controlar el vector, que la recomendación principal es utilizar repelentes o mosquiteros en caso de que tengas sobre todo algún caso positivo. Tiene más indicación aún utilizar el mosquitero, porque también se describe el fumigar las áreas donde hay casos conocidos, pero sin embargo esto se ha comentado que no tiene la eficacia que digamos se desea. Si se hace, digamos, son programas de salud que desarrollan las diferentes autoridades cuando aumenta la incidencia de dengue, pero desde el punto de vista de estudios de científicos que avalen con evidencia que esto tiene algún efecto sobre el control del vector, no hay mucha diferencia en cuanto a si fumiga o no fumiga. La siguiente es: ¿hay alguna recomendación para el picor que se presenta en el dengue? Bueno, en nosotros acá en la clínica esto es muy común, incluso cuando uno lee dengue hablan mucho del exantema que hay, hablemos de muchas frecuencias, pero en verdad el prurito no siempre se describe, y esto es muy frecuente, sobre todo después de que comience el exantema. Y nosotros acá se utilizan antialérgicos, puede ser cetiricina, loratadina, incluso utiliza fexofenadina, y los pacientes responden a ella, pero sí, se podría utilizar. Eso característicamente se presenta para las personas que no manejan la terminología médica. El exantema digamos, puede ser como una manifestación de una alergia o un enrojecimiento de la piel, que además condiciona picazón, como decía la pregunta, y esto tiene una duración de 2 o 3 días, pero como es un síntoma a veces que no es tan severo, tan intenso, si resulta molesto para el paciente, se puede manejar con antialérgicos que generalmente responden bien a ese tratamiento. La siguiente es: ¿hay alguna temporada específica en el que se deba tener más cuidado con los mosquitos? En realidad, yo te comentaba anteriormente, Walter, cuando hablamos sobre esto, que Venezuela es un país que como la mayoría de los países del trópico, solo hay 2 épocas en el año: la época de lo que llaman el invierno, que es la época de lluvias, que se ha prolongado en el tiempo por los cambios climáticos. Yo creo que ya las épocas de lluvia se han extendido más de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Y bueno, y está el verano, que ciertamente hay mucho sol y no hay tanta tendencia a que se
produzcan estas colecciones de agua o estancamientos de agua limpia, ¿no? Claro. Sin embargo, siendo una zona endémica, en Venezuela hay dengue prácticamente todo el año. Lo que pasa es que cuando hay más lluvia, aumenta la incidencia. Entonces es cuando uno tiene que estar más atento a los casos que posiblemente haya de dengue digamos, en el lugar cercano al que vivamos. Estar atento a la presencia de algún caso, pero decir si hay alguna época, obviamente cuando hay más lluvias en el invierno, lo que consideramos el invierno en Venezuela, hay mayor posibilidad de que exista, bueno, mayor posibilidad no, esto es un comportamiento cíclico. Todos los años, cada vez que hay una temporada de lluvias o en todo el invierno, hay aumento de la incidencia del dengue, y se insiste en la prevención y el control del vector para que disminuya la incidencia. Pero realmente una época específica en el año no hay. Como les dije, dengue puede haber todo el año, porque hay donde haya agua estancada, agua limpia estancada, y el vector esté presente, hay posibilidades de que el mosquito pique a alguien y esa persona padezca de los síntomas y igualmente se vaya propagando. Pero por supuesto, en verano va a ser menor la incidencia, menor la propagación, porque el vector está reducido a los lugares donde hay agua colectada. Sí. Y que bueno, que el mosquito tiene mayor actividad el tempranito en la mañana o al atardecer, porque hay que tener más en cuenta también eso ahí. La siguiente es: ¿cómo se diferencian los síntomas del dengue clásico de los del dengue grave o el dengue hemorrágico? Sí, yo creo que esta pregunta la hemos respondido de alguna forma hablando anteriormente de las clasificaciones actuales de dengue. Sí. Y que bueno, ya no hablamos de dengue grave o dengue grave sí, pero dengue hemorrágico o no hemorrágico no. Está con signos de alarma, perdón, sin signos de alarma inicialmente, el paciente que no se hospitaliza, el paciente que tiene signos de alarma, que debe ser hospitalizado, y el dengue grave, sí, que ya es en el dengue grave, es digamos una fase más compleja de lo que es el dengue con signos de alarma, en lo que hay compromiso de órganos vitales, y por eso en ese sentido se diferencia del dengue con signos de alarma, porque hay un mayor riesgo vital del paciente. Sí. Y que bueno, yo creo que también esto se cambia porque el único signo de alarma no es el desangrado, que hay otros pues signos de alarma, claro. y que, o sea, que la gente no se quede tranquila con que tiene dengue y que solo me voy a acudir si sangro o no, o tengo un signo de sangrado. Hay otros valores que tomamos en cuenta para hablar si el paciente tiene signos de alarma o no. Entonces eso es lo que hay que... pero de resto los síntomas son con la nueva clasificación. La siguiente es: ¿qué complicaciones pueden surgir el dengue si no se trata a tiempo? Bueno, básicamente la mortalidad del dengue es baja, sin embargo esta aumenta si no se trata a tiempo. Entonces, pero hay muchas, estas pueden ser, o las que se describen más, es que el paciente puede tener shock, es decir, shock es una complicación, ya es después de que hay una respuesta inflamatoria sistémica, el paciente puede tener una complicación, que es que necesites, más allá de hidratación vía intravenosa, hidratación endovenosa, necesitas otro tipo de fármacos para tratar de mejorar la presión arterial, y que incluso pueden requerir estar hospitalizados en unidad de terapia intensiva. También puede tener fallas en múltiples órganos, pues puede ser riñón, corazón, pulmón, y estas son las complicaciones más frecuentes, y si esto no se trata a tiempo puede incluso llevar a complicaciones fatales como la muerte. Sí, efectivamente, como tú mencionas, hay las complicaciones después de ese paciente que ya se ha decidido hospitalizar porque está en la clasificación de dengue con signos de alarma, o el paciente que bueno no acude porque no ha reconocido los signos de alarma y se queda en su casa esperando que esto pase como un cuadro gripal o un cuadro viral fuerte, pero no reconoce los signos de alarma, pudiese evolucionar y efectivamente puede desde un cuadro de shock por dengue, hemorragias severas, falla hepática, miocarditis, hay una serie de complicaciones a órganos vitales que obviamente si no se instauran
medidas de terapéuticas precozmente, el paciente puede evolucionar de forma muy abruptamente tórpida y requerir, ya más que una hospitalización terapéutica con las medidas generales, una hospitalización directamente en terapia intensiva. La siguiente es si existen grupos de mayor riesgo para desarrollar un dengue grave. En realidad, en las clasificaciones o las descripciones que hay, la edad es un factor importante, pero describen que los pacientes, los más pequeños, los menores de 1 año, son los que están en más alto riesgo. Con respecto a lo demás, realmente no hay un grupo específico. Sí, las embarazadas, perdón, las embarazadas también, las embarazadas y los menores de 1 año son los pacientes que tienen un mayor riesgo por su, digamos el mayor riesgo de complicaciones o de desarrollar dengue con signos de alarma o dengue grave. Sí. Otro factor de riesgo que también está establecido es cuando haya la segunda infección por otro serotipo. Que hay eso sí, pacientes, por ejemplo, correspondiendo a la pregunta que estaban haciendo previamente, si uno tuvo una infección por dengue por algún serotipo, la segunda vez que de dengue está descrito que puede ser más severo que la primera infección, y esto está ya descrito como un factor de riesgo para ello. Por eso es que siempre hay que estar pendiente. El siguiente es: ¿qué tratamientos están disponibles actualmente y cuáles no deben usarse? Bueno, realmente el tratamiento para el dengue es un tratamiento de soporte, de apoyo. No hay un tratamiento específicamente para tratar el dengue como lo hay para otros virus, que sí hay tratamientos específicos para ese virus. Cuando me refiero a medidas de sostén, básicamente está tratamiento sintomático, principalmente una adecuada hidratación, y tratamientos que estén dirigidos a controlar o aliviar los síntomas, bien sea los dolores articulares, la cefalea, el dolor retroocular, las náuseas, vómitos, y por supuesto, un poco más allá, si los pacientes que ya están hospitalizados, que requieren algún apoyo de hemoderivados, posiblemente plaquetas, sangre en casos más severos, pero tratamientos específicos para el virus realmente no. Sí hay una observación importante que hay que hacer, en los cuales es lo que es importante tener en cuenta, que lo que no debe usarse, porque como el síntoma predominante son dolores articulares, y eso es lo que la gente o el paciente busca aliviar en principio, hace uso de cualquier tipo de analgésico que tenga a la mano. Teniendo en cuenta que hay la posibilidad de que sea dengue, hay que estar seguro de que no lo sea, porque todos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos están contraindicados en el dengue, porque producen un mayor riesgo de sangrado cuando se usan. En ese caso, el único medicamento aprobado porque no condiciona ese riesgo de sangrado adicional es el acetaminofén. Okay. El siguiente pregunta es: ¿el uso de la dipirona debe evitarse en el dengue? Se consulta porque, al ser de fiebre difícil manejo, es usado comúnmente cuando el acetaminofén no logra controlar la fiebre. Yo creo que la dipirona, incluso nosotros la hemos usado, pero es cuando hay vigilancia extrema con el paciente y mantenemos aquí. Bueno, aquí está el programa de atención domiciliaria, donde nosotros le hacemos el seguimiento a los pacientes, incluso cuando son egresados de la emergencia, y nosotros, si no han respondido al acetaminofén, a veces mandamos dipirona, pero no de primera línea, pero obviamente en comunicación continua con él, con controles como está explicando usted hace 48 horas. Es que si somos estrictos, el único medicamento aprobado para su uso para el control de los síntomas, bien sea los dolores o la fiebre, es el acetaminofén. La otra descripción, como les digo, o sea, es el ibuprofeno a bajas dosis, igualmente monitorizado y utilizado en la menor cantidad posible. En cuanto a la dipirona, posiblemente la recomendación sería igual, no está descrito como un medicamento que
que esté aprobado en el uso del dengue. Como les digo, todas las guías resaltan el uso exclusivo del acetaminofén y describen el aumento del riesgo de sangrado de utilizarse otro tipo de antipirético o de analgésico. Exacto. Bueno, acá también nos dicen que muchas gracias por responder las preguntas. Y bueno, yo creo que esta sería ya la última. Para nosotros también es un placer estar acá respondiendo las preguntas más frecuentes. Y bueno, yo creo que siempre ante una sintomatología, un síndrome viral, nosotros ya estamos en un país endémico y tenemos que consultar a tiempo al médico. Sí, gracias Walter por acompañarme en esta conversación. Gracias a ustedes por haber estado presentes. Espero que podamos haber aclarado todas sus dudas y todas sus preguntas con respecto a esta patología que es tan importante por la situación, bueno, las diferentes condiciones en las que se encuentra el país. Y bueno, siempre estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier asistencia que requieran. Pueden contactarnos por las vías acostumbradas.